Bueno, muchachos, pues muchas gracias por acompañarnos a una sesión más del seminario de estudiantes. En esta ocasión, pues tengo la dicha de presentar a nuestra compañera Adriana Costa. Adriana es egresada de la Universidad Distrital en Colombia, con maestría en matemáticas aplicadas por la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está estudiando su séptimo semestre aquí en CIMAC. Muchas gracias por estar aquí, Adriana, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias al Seminario de Estudiantes pues por la invitación. Bueno, antes de empezar la plática, quiero hacer una aclaración. Es un trabajo puramente académico. Voy a tratar de usar todo el vocabulario académicamente aceptable, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco sobre preferencias sexuales, entonces no hay ningún sesgo ni nada, simplemente vamos a usar la terminología que está avalada por la academia, ¿vale? Entonces, sin más, pues vamos a empezar. La presentación que tengo planeada va a tener estas partes. Vamos a hablar un poco sobre la introducción y la motivación del problema y tratar de establecer un vocabulario general para entender el resto del trabajo. Vamos a explicar cómo se construyeron los modelos que queremos proponer. Finalmente, el análisis de sensibilidad, unas simulaciones y un análisis numérico que esboza un poco el trabajo académico que se hizo y finalmente unas conclusiones. Bueno, entonces, ya este trabajo, como parte de la motivación, surgió en ver modelos de vacunación. Muchas veces las personas, cuando hay algún tipo de enfermedad, piensan, pero si ya hay una vacuna, pues vacunemos a todo el mundo y pues tú, ¿sí? Y ya nos dimos cuenta, por ejemplo, con COVID, que eso no es del todo cierto. Cuando estaba en la incertidumbre de qué iba a pasar, cómo funciona esto, mucho tiempo las personas estuvieron pensando, tiene que salir ya la vacuna, porque ya apenas salga la vacuna, ya nos salvamos, nos curamos y se acabó el problema. Sí, conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta que no. Cuando empezaron a salir las vacunas, empezó a pasar el tiempo, empezaron a generar resistencia y eso luego a generar muchas otras fórmulas de vacunación. Pero entonces, ¿qué pasa con la prevención? La prevención a veces puede ser una mejor medida de control que la vacunación. Entonces empezamos a estudiar varios casos. Acá hay algunos artículos que citamos para ver el papel de la prevención en contraste con la vacunación. Ahora, ¿qué otra cosa nos empezó a motivar? El trabajo está realizado a partir de un modelo construido con ecuaciones diferenciales. Ese tipo de modelos tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las desventajas es que asume que toda la gente es igual, ¿sí? Y pues ya sabemos que eso no es del todo cierto. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Tratar de establecer cierta heterogeneidad en la población, tratando de usar las herramientas que tenemos. Entonces, algunos artículos que empezaron a llamar la atención o hacer esa distinción fueron estos de acá. Entonces, estos artículos hablan de preferencias sexuales. En particular, cuando empezó a reaparecer el brote de viruela del mono, empezaron a culpar a las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y decir, no, es que esa enfermedad la están transmitiendo ese tipo de población, ¿sí? Y pues eso tampoco es del todo cierto. Ya después empezaron a aparecer muchos artículos en contraste, pero nosotros queríamos ver si realmente ese tipo de preferencias afectaban o no la transmisión de una enfermedad. Entonces acá también cito algunos artículos donde hablan de ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a hablar también de una cosa que se llama número básico de reproducción. Entonces, por definición, el número básico de reproducción es el número de infecciones secundarias que genera un individuo infeccioso en una población totalmente susceptible después de su tiempo de recuperación. Eso es la definición. El dibujo que yo puse acá nos representa algo más fácil de entender. Entonces, ¿qué pasa? Hay una población donde todo el mundo está sano, que son las caritas amarillas. Entonces, ¿qué pasa? Llega alguien que está enfermito, solamente uno. Todos están sanos y llega uno enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Después se recupera. Ya está feliz porque ya se recuperó. Pero durante ese tiempo que transcurrió, dejó dos enfermos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el R0 de esa situación sería 2.
¿sí? Es un ejemplo muy sencillito y representa toda la definición larguísima que les di, ¿sí? Y es una forma muy fácil de entenderlo y de visualizarlo y entender un poco el concepto. ¿Qué pasa? Cuando en algunas situaciones, la mayoría de las veces, cuando el R0 es igual a 1, la dinámica de la enfermedad es un poco incierta, pero si es más pequeño que 1, uno esperaría, pues esta persona estuvo enferma y ya se recuperó, pero su R0 es más chiquito que 1, o sea que como que no alcanza a infectar ni a una sola persona. Entonces, ¿uno qué esperaría? Pues que con el tiempo la enfermedad vaya alcanzando su punto de equilibrio en cero, o sea, pasó algo, no sé qué pasó, pero después de cierto tiempo se fue yendo para cero, ¿va? Si es mayor que 1, no, pues como en este caso, esa persona se recuperó, pero dejó 2. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues la enfermedad va a ir creciendo y pues al final va a tender a un punto de equilibrio que sea endémico, ¿sí? Más o menos eso es lo que pasa o cómo funciona un RC. Va, entonces, lo que les decía, nosotros queremos estudiar un modelo donde haya una población de hombres y mujeres y hayan distintas preferencias sexuales. Entonces, ¿qué queremos? Que hayan personas que tengan sexo con su mismo sexo, con su mismo género, personas que tengan sexo con el género contrario y una población de paso, ¿sí? Que vaya tratando de introducir un poco de heterogeneidad en el asunto. Entonces, más o menos, este es el diagrama del primer modelo. Vamos a construir dos, ¿sí? Donde las poblaciones son totalmente iguales y finalmente ponemos como una de paso, que es la encargada como de ir llevando gente con la iPad. Entonces, en este caso, el primer modelo lo que considera es personas que tienen sexo exclusivamente con personas de su mismo sexo. Entonces, acá vamos a representar a las mujeres que tienen sexo con mujeres, acá sería la población de hombres que tienen sexo con hombres y más o menos su dinámica es la siguiente. No se asusten mucho con las letras, simplemente es para entender un poco cómo se plantea el modelo, pero las hipótesis son las siguientes. Tenemos tres poblaciones: susceptibles, infecciosos y vacunados. A cada una de las poblaciones entra cierta cantidad de gente. En cada uno de los estados puede salir gente. Normalmente en la literatura lo llaman como gente que murió, ¿sí? Eso no es tampoco del todo cierto, gente que sale de la dinámica. Tenemos una dinámica sexual. ¿Quién se necesita para estar acá, para jugar acá? Pues que tenga relaciones sexuales, no se necesita nada más. Si la persona ya no tiene, pues sale del sistema, ¿va? Entonces, puede salir en cualquiera de las etapas. Entonces, ¿qué más pasa? Una persona que es susceptible se puede enfermar cuando se encuentra con una persona que está enferma. Entonces, alguien está sano, se encuentra con alguien enfermo y pasa con cierta tasa a volverse un enfermo, un infectado, un infestado. También acá hay una vacunación, entonces hay cierta población que recibe vacunación, entonces pasa aquí a la población de vacunados. Ahora, ¿qué pasa? La vacuna, vamos a suponer que no es del todo efectiva, entonces hay una probabilidad de falla. Entonces, si esa persona falla, toda la gente, si está vacunada, piensa que ella no tiene inmunidad, ¿verdad? La única forma de saber si le funcionó o no la vacuna, pues es cuando se enferma. Entonces, esa gente que está acá, estos representados por beta, H, delta, B1, son la gente que se vacunó, pero le falló la vacunación. Y además, pues tuvo un encuentro con una gente que está infecciosa. Entonces, ellos también pueden pasar a provocar una infección. Ahora, la gente que está infectada puede recuperarse y puede pasar dos cosas. Puede pasar directamente a la clase de susceptibles, entonces me recuperé y pues ya estoy listo para volverme a infectar porque ya pasé a la clase de susceptibles. Pero puede también pasar que se desarrolle una inmunidad temporal haciendo que actúe como un tipo de vacunación. Entonces, como tiene cierta inmunidad, pasa y se comporta como una especie de vacuna. Entonces, más o menos esa es la dinámica que van a tener todas las clases. ¿No? Por eso es importante, no la vamos a explicar para todas, pero es importante que quede claro cuál es la dinámica. Entonces, ya armando el sistema de ecuaciones, nuestro sistema, si una persona tiene solo sexo con personas del mismo género, ¿qué pasa?
pues no va a haber tránsito entre las dos. Entonces solamente se generan dos sistemas chiquititos formados por tres ecuaciones diferenciales. Esta para las mujeres que tienen sexo con mujeres. Acá está la notación woman sex woman, mujeres que tienen sexo con mujeres, hombres que tienen sexo con hombres. Y esta de acá, y dentro de ellas dos no hay tránsito, o sea, cada una tiene una dinámica interna. Esa parte es importante tenerla muy clara. Los términos que están en moradito son los términos que hacen que se generen las infecciones. Entonces, lo que les decía, de la clase susceptible sale una gente que se enfermó, de la clase de vacunados fallidos, pues también, y acá pues entran a sumar a la clase infecciosa. Entonces, ahí está el tratamiento de nuestro primer modelo. ¿Va? Entonces, no vamos a entrar en detalles sobre las cuentas, pero calculamos nuestro número básico de reproducción para cada uno de esos subsistemas. Entonces, si yo agarro y le doy valores a mis parámetros, vengo y reemplazo acá, puedo obtener cuál es el valor del R0 y saber lo que les decía ahorita, después del tiempo de infecciosidad, pues más o menos cuánta gente se espera que sí, más o menos. Entonces, cada uno, como no tiene una dinámica en conjunto, pues cada uno tiene su R0 independiente. Va. Ahora, este otro modelo considera que las mujeres tienen sexo con hombres y pues viceversa. Entonces, ahí va a haber un juego diferente y va a haber un paso entre las dos. Entonces, la dinámica es casi análoga, pero el cambio está en estos términos. Entonces, acá sería una mujer que está sana, se encuentra con un hombre que está enfermo y genera una mujer infectada. Y pues de forma análoga a los vacunados, entonces una mujer que estuvo vacunada pero está fallida, se encuentra con un hombre que está infeccioso y genera otra mujer infectada. El resto de la dinámica pues es igual a la que ya les había comentado. ¿No? Entonces, acá ¿qué pasa? El sistema... Perdón, Dani. El sistema sí considera un tránsito no de personas, no es que una mujer se vaya a volver hombre ni nada de eso, ¿no? Pero la infección sí es una infección cruzada, ¿va? O sea, sí puede pasar. Acá no, necesaria una infección ahí cruzada, ¿va? Entonces, acá, para este método, para calcular el R0, usamos un método que se llama matriz de siguiente generación. La matriz de siguiente generación es uno de los métodos que se usa para calcular el R0. Es uno de los métodos relativamente eficientes y tiene mucha interpretación biológica, que más allá de las cuentas, tiene mucho significado. Desde suele hacer cuentas, no vamos a entrar en el proceso. Yo tengo una matriz K, que la que les digo, se llama matriz de siguiente generación, y lo que hace es que cada una de sus componentes representa cuántas personas puede infectar una población de determinado tipo. Entonces, por ejemplo, este 0 de acá representaría que una mujer infecciosa no es capaz de producir ninguna infección, lo que corresponde a lo que habíamos dicho del modelo. Es un modelo donde solamente hay contacto entre hombres y mujeres, entonces no tiene sentido que se vaya a generar, que una mujer vaya a generar una mujer infecciosa. De la misma forma, pues no tiene sentido que un hombre vaya a generar un hombre infeccioso. Entonces, estas de acá lo que hacen es generarle la cantidad de mujeres infecciosas que podrían generar un hombre infeccioso y pues análogamente la fuerza de infección de un hombre infectado que podría generar una mujer durante el tiempo que se la clase. Entonces ya simplemente calculamos su radio espectral, que será el máximo de los valores propios en valor absoluto, y nos da esta expresión. ¿Sí? Hay otro montón de cosas detrás hay muchas interpretaciones biológicas detrás de ese tipo de expresiones, no son simplemente matemáticas, pero digamos es una muestra que representa que muchas veces las matemáticas sí tienen que acomodarse mucho a la biología, o por lo menos generan cosas que tienen mucho significado.
Pero entonces aquí solo se evalúan contactos directos, porque o sea, una mujer puede infectar a un hombre y ese hombre infectar a otra mujer, pero entonces esta mujer infecta a esta mujer. No, son solamente contactos en ese momento. Vale. Va. Entonces, acá viene, bueno, este es el de todas las posibilidades. Entonces, lo que les decía, cuando nosotros estamos, en los modelos que estamos usando, nosotros tenemos ecuaciones diferenciales. Y la forma en la que se producen esos contactos se llama ley de acción de masas. Esa ley de acción de masas tiene un problema muy grande, y es que dice que si yo estoy enferma, yo puedo contagiar a alguien acá que esté sano, pero también puedo contagiar a alguien que esté sano en León. Eso que no funciona, ¿no? O sea, como que ahí empieza a fallar. ¿Qué pasa? Ese tipo de ecuaciones funcionan bien cuando nosotros tenemos poblaciones grandes, porque empezamos a trabajar con promedios, ¿sí? Pero si no está tan bueno, ¿por qué usamos esto? Pues porque tenemos un montón de teoría de ecuaciones diferenciales que respaldan esto. ¿Va? Hay otros métodos numéricos que podemos usar, claro, podemos usar autómatas celulares, modelación con redes, otro montón de métodos que hay. El problema es que dependen mucho de la parte computacional o algorítmica y empiezan a dejar un poco suelta la parte teórica. Es por eso que lo usamos. Entonces, nuestros modelos base son los modelos que ya les expresé, les mostré. Entonces, acá serían mujeres que tienen sexo con hombres y viceversa. Acá estarían las mujeres que tienen sexo con mujeres, hombres que tienen sexo con hombres. Y introducimos una población medio fantasma que lo que hace es empezar a ver, ¿sí? Esta población puede tener sexo con hombres y mujeres. Obviamente, para que se dé el contacto, suponemos que pues, solamente puede hacer una elección en determinada unidad de tiempo. Entonces, hay una persona que puede tener los dos tipos de preferencia, pero, por ejemplo, hay mujeres que tienen preferencia de parte del tiempo en tener contacto con un hombre, ¿va? Pero puede tener una preferencia 1-T por unidad de tiempo de tener contacto con mujeres. Entonces, miren que puede generarse dentro de su misma clase, porque son mujeres, o puede darse el contacto con las otras mujeres, las que están jugando pues siempre, digámoslo, en su estado, en su modelo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos claros? Ok. Entonces, más o menos ese sería, acá solamente están representadas las poblaciones infecciosas, no las otras, la dinámica pues es análoga a las que ya les había mostrado, pero pues lo interesante es ver el caso de los infectados. Entonces, la forma en la que planteamos las ecuaciones, pues es como les acabo de comentar. Si yo quiero saber cuáles son las mujeres susceptibles en todo mi modelo completo, pues serían las mujeres susceptibles que estaban en el modelo 2, que fue el segundo que expliqué, más las que eligieron de parte del tiempo tener contacto con las mujeres. Pero con los hombres. Y bueno, y ahí ya le damos paso a este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, ahí ya la cosa se complica un montón, ya no está tan fácil hacer casi nada. Sí, ahí la cosa, de hecho, en el segundo modelo, que ya son 6 ecuaciones porque se van cambiando, bueno, porque tienen contacto entre las dos poblaciones, ya ahí el álgebra ya no está tan fácil. Pues en un modelo como este, pues, ¿sí? Pero, pues entonces, cuando introducimos ese cambio de población, lo que logramos ver es que también nuestra unión del modelo tampoco estaba tan errada. O sea, hicimos muchos procesos y al final nos quedamos con este. Entonces, cuando construimos nuestra matriz de siguiente generación, nos quedó algo de este estilo, que básicamente es la unión de los dos modelos que les había presentado antes. Tienen algunos cambios en la estructura de las componentes de la matriz de siguiente generación, pero es más en términos de la cantidad de gente que le entra. Entonces, la estructura de cada componente está casi exacta, salvo estos pedacitos de acá.
que básicamente es la cantidad de gente. Tenía como una entrada fija, pero ahora ese modelo que estaba en la mitad, pues va repartiendo gente con la disparate. Entonces sería como los que estaban antes, más la gente nueva. Va. Entonces, ese modelo lo que nos generó es que tiene 3 valores propios, que son este y este. Entonces, así, sin más, está muy difícil saber cuál es el máximo de ellos. Entonces, para poder decir el R0 del sistema es este. Entonces, lo que decimos, pues que el R0 es el máximo de estas 3 expresiones. Entonces, ahí es donde empieza a ver que sí tiene un impacto, porque el R0 no va a ser un R0 completo, va a depender de dónde se dé la mayor dinámica. Entonces, por ejemplo, si en la población de las mujeres, que las mujeres tienen sexo con mujeres es la más grande, este R0 va a ser el más grande y va a tener prevalencia sobre estos dos. Entonces, la política de control debería estar enfocada a este porque queremos reducir ese R0. Entonces, ya tendríamos que ver cuál de los 3 es el más grande y atacar directamente sobre esa población. Bueno, atacar sobre, controlar sobre este tipo de población. Entonces, también queríamos ver, bueno, ya establecimos cuál es la población sobre la cual queremos hacer el análisis. Pero, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo controlamos? Entonces, para ello usamos un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad que usamos es calcular unas cosas que se llaman índices de elasticidad. Los índices de elasticidad son una herramienta que se usa desde la física en procesos para optimizar materiales, que lo que hacen básicamente es saber qué tengo que mejorarle a un material para que esté mejor. Por eso se llaman índices de elasticidad. El término suena un poco chistoso, pero es muy sencilla la cuenta. Simplemente es, en este caso queremos ejercer o ver qué afecta al R0, entonces nos centramos en esa medida, el R0, lo derivamos respecto a alguno de sus parámetros, ¿sí? Y pues a la larga nos dan derivadas. Y las derivadas funcionan como nos enseñaron en el colegio hasta toda la vida. Sí, la derivada me dice que tanto cambia algo respecto a una curva, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Calculo mis índices de elasticidad y lo que hago es ver cuál afecta más. Entonces, entre toda mi dinámica tengo que ver cuál es el más alto. Y el más alto me va a decir dónde tengo que ejercer el control. Entonces, haciendo estas cuentas, por ejemplo, estos de acá, ahí podemos ver si yo sumo 2 cosas positivas, este de acá, este es más pequeño que 1, ahí haciendo análisis un poquito más dedicados, pues podemos encontrar que el índice más grande es este de acá y este de acá. Para el modelo de acá miren la anotación de acá de los R0, entonces acá está el análisis de sensibilidad, de elasticidad, perdón, respecto a las mujeres que tienen sexo con mujeres, a los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, acá hicimos el índice de elasticidad para ese R0 respecto solamente a la entrada, respecto a la proporción de la entrada, respecto al beta H, que es su tasa de transmisión, respecto a toda la multiplicación del parámetro, y en todos nos dio 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es que estos en conjunto van como un bloquecito, ¿sí? Entonces, claro, démosle un poquito de interpretación. Si yo le bajo a la gente, si yo le quito gente a mi sistema, o sea, ya no le voy a meter más gente. Entonces, después de un tiempo, pues la gente que está, pues ya no va a salir, pues se acabó la entrada, porque no va a haber nadie que entre. Entonces, si controlo la entrada de gente, pues es una forma, pero entonces no lo vamos a hacer, eso no tiene sentido biológico, ¿verdad? Entonces, estos dos casos que tienen la misma interpretación. Entonces, este de acá sí es algo que nosotros podemos controlar, que es el beta H, que es la tasa de transmisión. Entonces, si nosotros bajamos un poco esa tasa de transmisión, va a tener el mismo efecto que si no le entrara más gente al sistema, y eso sí lo podemos controlar. Detrás de, cuando nosotros hablamos de tasas de transmisión, hay otro montón de cosas dentro.
generalmente no se dicen, pero es, por ejemplo, la probabilidad de que una persona se encuentre con otra persona, la probabilidad de que además del encuentro se dé una infección. Entonces, hay otro montón de cosas que, pues, obviamente por conveniencia no la escribimos. Beta es este por este, por este, por este, porque se empiezan a complicar las cuentas, pero hay que tener en mente que eso es más o menos una tasa de transmisión. Entonces, si nosotros bajamos ese beta H, vamos a tener buenos resultados en el proceso de tratar de disminuir el RC. Entonces, ¿cómo podemos bajar esas tasas de transmisión? Tratando de prevenir los encuentros. Entonces, ahí es donde dijimos, bueno, una forma de controlarlo sería la prevención. Incluso esas tasas le ganaron a las tasas de vacunación, que era algo que pues sí estaba ahí como que no lo... Esperábamos una relación un poco más directa, pero para ese escenario, para ese modelo, las tasas de prevención fueron un poco más altas que el índice de elasticidad para la vacunación. Hicimos el mismo análisis para el otro, para el análisis para el modelo donde los hombres tienen sexo con mujeres y al revés, y pues nos dio algo de este estilo. Si nosotros tenemos todo el índice de elasticidad sobre beta, que es la tasa de transmisión para ese modelo, el índice de elasticidad nos dio 1 y es el más grande de todos. Pero si lo multiplicábamos por la cantidad de gente que le entra a cada grupo, entre hombres y mujeres, ya nos dio un medio. Y pues tiene sentido porque el R0 depende de las dos poblaciones, tanto de hombres como de mujeres, a diferencia del anterior que cada una tenía como su dinámica independiente. Entonces, ya para el sistema todo integrado, los resultados fueron pues muy similares. Recordemos que los R0 son muy parecidos, simplemente que les sube un poco la tasa de personas que entran, la proporción de gente que entran, entonces los resultados son casi que análogos y se generan los mismos resultados. Lo único así es que, por ejemplo, el beta y el beta H tienen la misma fuerza, ¿no? Entonces, después, para tratar de darle un poco más de sentido a todo este tipo de cosas que veníamos haciendo, pues empezamos a hacer unas simulaciones. Entonces, lo primero, pues sí, ver cómo funcionan la dinámica de las infecciones para ver que no nos dé nada raro, que nada se vaya para poblaciones negativas, que nada exceda la cantidad de personas que hay en nuestro modelo, las cosas que se deberían ver. Y digamos que nuestro modelo, por aparte, dieron los comportamientos que se esperaban de forma individual. Por ejemplo, en mi R0 es más chiquito que 0, pues la población se fue para 0 con el tiempo, o sea, tuvieron ahí su dinámica, pasaron cosas, lo que sea, pero después de cierto tiempo se fueron yendo para 0. Para el modelo 2, también pasó lo mismo, bueno, perdón, acá se me fue, no, mentira, no. Este R0 es un poquito más grande que 1, por la forma de elección de los parámetros, este no se va para 0, miren, la escala es muy grande, acá se me dio ponerle el puntito al que convergía, pero no converge. Díganla. SH21 y H11, esos eran los de nacimiento, ¿cierto? Sí, o sea, en todo el sistema hay personas, pero ese H1 y H2, dependiendo de los subíndices, de todos esos N, hay una parte que se va para los hombres y una parte que se va para las mujeres. O sea, esa fue la forma en la que buscamos repartir la cantidad de personas que hay. Ok, o sea, los mayores deben dar ¿tiene algún sentido? O sea, sería como siempre esa misma proporción de los que están entrando en la vida sexual, entonces, si lo entiendo así, van para una clase y la otra para otra. Pues la forma en la que yo tomé esos datos fue, yo consulté unos documentos del INEGI y más o menos esa es la cantidad de hombres que hay y la cantidad de mujeres que hay para 18 años. Que es la edad donde digamos que empiezan su vida reproductiva.
O sea, de personas, no recuerdo exactamente del año de que vi la encuesta, no estoy mal, fue para el 2020, entonces para el 2020 había el 0.52, perdón, el 52% de la población eran mujeres y el 48% de la población eran hombres, para 18 años. Sí, pero entran a hacer susceptibles. Ajá, sí, entran a ser susceptibles. No hay entrada en todas las clases, solo en los susceptibles. ¿No? Y bueno, y acá ya empezamos a ver qué pasa con la dinámica del modelo completo. Entonces, acá teníamos un R0 que es mayor que 1, entonces ocurre lo que les había explicado, acá lo podemos ver mejor, porque aquí hay mucha información, ahí están todas las clases, pero acá están simplemente los susceptibles, entonces, perdón, ya agrupados por clases, susceptibles, infectados, vacunados, distribuidos por hombres y por mujeres. Entonces ya ahí la dinámica está un poco, acá pareciera que se va a parecer, pero no. Ay, perdón. Entonces, por lo menos la dinámica sí va un poco acorde a lo que habíamos hablado, a lo que vimos. Entonces, queríamos ver ahora sí cómo sería como el impacto que tendría sobre los índices de elasticidad sobre las expresiones de R0 que calculamos. Entonces, usamos una técnica que se llama índices de Sobol, que más o menos consiste en lo siguiente. Tu R0 tiene 20 parámetros. Entonces tú tienes una bolsa donde metes intervalos de todos tus 20 parámetros. Entonces crean como un hipercubo de dimensiones 20 por 20. Y entonces al azar toma una eléctrica de 20 y con los rangos que tú le diste. Entonces para esa opción calcula el valor de R0 y te dice cuánto es. Vuelve y lo hace, vuelve y lo hace, vuelve y lo hace, la cantidad de veces que tú le pongas, ¿sí? Y entonces te dice, más o menos para ese conjunto que tú le diste, entre qué valores se mueve el R0, más o menos la frecuencia con la que aparecen esos valores, entonces eso es lo que significan es estas lineecitas azules. Todos los parámetros, todas las simulaciones se hicieron con el mismo conjunto de parámetros, pues obviamente para poder comparar. Entonces, acá esto me dice, para el rango que tú le diste, como a tu conjunto base, no vas a obtener R0 más chiquitos que es 0.4 y tampoco vas a obtener más grande que 0.6 más o menos. Acá, para este sistema, no vas a obtener R0 más chiquitos que 0.7 creo, ni más grandes que 1.1. En estas barras de gráficas lo que te dice es más o menos el impacto que tuvieron esos parámetros a irse moviendo. Entonces va calculando ahí esas varianzas y va haciendo ese diagrama de barras. Entonces, por ejemplo, acá este mu, desde el intervalo que yo le puse en todas las cantidades de simulaciones, que fueron más o menos 3000 iteraciones, pues ese mu no venía a ser mucho. ¿Sí? Entonces eso, y además, pues, por otro lado, tampoco sería, así fuera mucho, no es un parámetro que podemos controlar, son tasas de salida, ¿sí? Entonces, pues la gente, pues eso ya, si se muere o se va o cambia de conducta o qué sé yo, eso es algo que ya se sale un poco del control, ¿no? Entonces, las que vimos que eran más altas eran las relacionadas con las tasas de transmisión y con el tamaño de la población, que era lo mismo que habíamos dicho del análisis de elasticidad. Acá, para el de hombres que tienen sexo con hombres, podemos ver exactamente lo mismo. El beta H, que es la tasa de transmisión, es el más alto. Digamos, acá, para ese conjunto de parámetros, cada que ustedes cambien el conjunto de parámetros, las simulaciones son diferentes. ¿Sí? Porque es un proceso totalmente aleatorio. Entonces, cada que le cambien el S van a obtener diagramas diferentes. Entonces, también podemos ver que acá el beta H absorbe el comportamiento de todos los otros parámetros. Para el modelo 2, pues con ese conjunto de parámetros tenemos esto. No vamos a obtener, bueno, digamos que acá ser como 0.5. No vamos a obtener residuos más chiquitos que 0.5, pero tampoco más grandes que 1.5. Y de nuevo, podemos ver que los parámetros que más afectan el R0 pues son
el beta. Acá el N a veces se puede como ir, se comportan parecido, pero realmente el de mayor impacto es el beta. ¿Ah? Para el modelo completo, ya todos juntos con su tránsito, acá también hay algo que pues sí nos pareció un poquito sorprendente, bueno, no fue como lo que esperábamos en su momento, entonces bueno, las interpretaciones ya las saben, pero nosotros, ese P y ese Q, que era la cantidad de personas que iban para cada uno de los modelos, que era como el que repartía entre sí, nosotros pensábamos inicialmente que podría tener un mayor impacto y pues no, sorpresa, pero no fue así. Sigue siendo los beta y en el análisis de software pues vuelve y confirma lo mismo que habíamos dicho, está muy relacionado con los beta. ¿No? Bueno, entonces, algunas conclusiones. Bueno, nosotros desarrollamos este modelo grande general, tratando de acoplar dos modelos de ecuaciones diferenciales relativas, bueno, tres si contamos como independientes de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres, y tratamos de acoplarlos con esos factores P y Q, que eran los que estaban en diagrama, para tratar de introducir un poco de heterogeneidad en la dinámica. Por eso fue que lo hicimos y pues parece que funciona, porque ese P y ese Q lo que hicieron fue ver que el análisis de control se debe hacer sobre el grupo que tenga un R0 más elevado, que era lo que les decía durante la exposición. Del análisis ya de sensibilidad, del análisis de Sobol y de los índices de elasticidad, vimos que los parámetros que tienen mayor impacto son el beta y el beta H, incluso por encima de la vacunación. Entonces, para esos escenarios, ¿no? Y para ese modelo en particular. Lo que nos sugiere es que si lo vemos como una estrategia de prevención, si tratamos de disminuir esas tasas de transmisión usando prevención, va a ser mucho más efectivo que usar una campaña de vacunación. Bueno, del análisis ya de todo el modelo, reveló que pues, en la dinámica también depende, si nosotros jugamos con todo el modelo completo, puede que nuestros R0 locales, o sea, por cada uno de los modelos pequeñitos, tengan números más pequeños que R0, pero al haber este paso entre gente y gente y a considerarlo todo como una dinámica global, pues no importa, si el R0 completo es más grande que 1, la dinámica completa va a comportarse como se espera, o sea, después de cierto tiempo va a haber un brote ahí endémico. Y finalmente, pues este de acá lo que nos dice es que la prevención proactiva suele ser más efectiva que la vacunación para controlar la propagación de una enfermedad, especialmente cuando las tasas de transmisión predominan en el número reproductivo básico. Más o menos esta sí la quería leer completa porque hay muchos artículos. Por eso es que muchas veces los gobiernos y este tipo de entidades de salud pública hacen mucha propaganda a la prevención. En particular, también porque a veces las campañas de vacunación son difíciles de implementar, tienen muchísima logística, necesitas personal médico, hay lugares donde es mucho más difícil de acceder, por ejemplo, llevar biológicos, ese tipo de cosas, mientras que la prevención puede darse de forma más barata, ¿sí? No sé, repartiendo condones, dando charlas de prevención, o sea, es un poco más fácil y económico. Ya, eso es lo que les quería mostrar.